Cordial saludo, mi nombre es Jamie Lorena Ursola Gaviria y junto con mis compañeras Silene Orozco Rojas y Yamile Rincón Castañeda le presentamos nuestro trabajo de grado, la integración del pensamiento computacional en articulación a la diversidad cultural guayú como estrategia pedagógica para fomentar la permanencia escolar en estudiantes de 15 a 17 años en una institución educativa de La Guajira. Esta investigación se desarrolló en una institución etnoeducativa Medialuna Jawau, sede Petsoapa, ubicada en el municipio de Uribia, en La Guajira, con estudiantes pertenecientes a la comunidad guayú. Nuestro trabajo nace de una realidad que observamos constantemente dentro del contexto educativo y es la presencia de situaciones de desmotivación y deserción escolar en estudiantes guayú, sobre todo en edades entre los 15 y 17 años, puesto que muchos adolescentes no siempre encuentran en la escuela un espacio cercano a su cultura, a sus intereses y a su vida cotidiana. En ocasiones sienten que lo que aprenden en la escuela está alejado de las experiencias que viven en su comunidad y estos contenidos que le brinda la escuela sienten que le pueden contribuir muy poco a su vida, razón por la cual decidimos construir una propuesta pedagógica que permitiera relacionar el pensamiento computacional con la cultura guayú, de manera que el aprendizaje sea más significativo y más cercano a la realidad de estos estudiantes. El problema radica en la desmotivación escolar y el riesgo de deserción en adolescentes guayú entre los 15 y 17 años. En esta comunidad muchos jóvenes asumen responsabilidades desde temprana edad. Las niñas, por ejemplo, participan en actividades como tejidos de mochilas, chinchorros, mantas y otras labores del hogar. Y los jóvenes varones acompañan a sus familiares en actividades como el pastoreo, el comercio informal y otras prácticas propias del territorio. Estas actividades forman parte importante de su cultura y su identidad como comunidad guayú. Sin embargo, muchas veces la escuela no relaciona estos saberes y estas costumbres con los contenidos académicos y mucho menos el área de tecnología e informática, ya que aquí frecuentemente se están enseñando contenidos relacionados con computadores o programas digitales, pero en muchos casos los estudiantes no cuentan con acceso permanente a dispositivos tecnológicos o conectividad frecuente para poner en práctica estos conocimientos que de a poco se van quedando en el olvido. Esto provoca que muchos jóvenes perciban estas clases como algo alejado de su realidad y a partir de esta situación entendimos que el problema también está no en enseñar tecnología, sino en la manera como se está enseñando. Por eso decidimos trabajar el pensamiento computacional desde actividades contextualizadas culturalmente, donde los estudiantes pueden aprender habilidades que le aporten a su diario vivir, como resolver problemas, organizar ideas, identificar patrones y trabajar secuencias, pero desde sus experiencias cercanas a su vida y a su cultura. De allí surge nuestra pregunta de investigación, cómo la integración del pensamiento computacional articulado a la diversidad cultural guayú puede constituirse en una estrategia pedagógica para fomentar la permanencia escolar de estudiantes de 15 a 17 años de una institución educativa Medialuna Jawau, sede Petsoapa. Para ello se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos integrar el pensamiento computacional con la cultura guayú como estrategia pedagógica para fomentar la permanencia escolar de los estudiantes entre 15 y 17 años de la institución etnoeducativa Medialuna Jawau, sede Petsoapa. Para alcanzar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos. Primero, analizar las causas socioculturales y pedagógicas que influyen en la deserción y desmotivación escolar en los estudiantes de la institución etnoeducativa Medialuna Jawau, sede Petsoapa. Este objetivo buscó comprender cuáles eran esas situaciones culturales, familiares y escolares que estaban influyendo en el desinterés y en el riesgo de desmotivación de los estudiantes guayú. Como segundo objetivo, se planteó codiseñar una estrategia pedagógica que combine los principios del pensamiento computacional con los saberes y valores culturales guayú. Con este objetivo se pretendió construir actividades pedagógicas contextualizadas, donde el pensamiento computacional pudiera relacionarse con las actividades culturales propias de la comunidad guayú. Como tercer objetivo, tenemos implementar la estrategia pedagógica para promover la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento colaborativo y reflexivo, fortaleciendo la identidad cultural y el compromiso con el aprendizaje.
Este objetivo nos permitió llevar las actividades al aula, buscando que los estudiantes participaran y fortalecieran habilidades de pensamiento computacional y se sintieran identificados con los contenidos trabajados. Como cuarto objetivo, tenemos evaluar los resultados y transformaciones generadas en la desmotivación, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes tras la aplicación de la estrategia pedagógica, identificando sus alcances y oportunidades de mejora. Este objetivo tuvo como finalidad analizar los cambios observados después de la implementación, identificando avances en la participación, motivación y el interés de los estudiantes, así como aspectos que pueden seguir transformándose en futuras investigaciones. A continuación, mi compañera Yamile les hablará sobre la fundamentación teórica que se tuvo en cuenta para la presente investigación. Fundamentos teóricos. En esta investigación entendemos que el pensamiento computacional no es solo aprender a manejar computadores o programar. Más bien, es una forma de pensar que ayudará a los estudiantes a resolver problemas, organizar ideas, reconocer patrones, dividir situaciones en partes más pequeñas y buscar soluciones de manera lógica y creativa. En este sentido, Witt, 2006, plantea que el pensamiento computacional es una habilidad fundamental para analizar problemas y construir soluciones aplicables a los diferentes contextos de la vida cotidiana. Actualmente, el pensamiento computacional no se trabaja únicamente en tecnología e informática, sino también puede integrarse en áreas como matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, artes y otros. Diversos estudios como el de Barr y Stephenson 2011 demuestran que esta forma de pensamiento favorece las habilidades en relación con el análisis, la creatividad y resolución de problemas en diferentes escenarios educativos. En este caso, aprovechamos el área de tecnología e informática para trabajar estas habilidades desde actividades más cercanas a la realidad de los estudiantes guayú. Por ejemplo, cuando hablamos de patrones, lo relacionamos con el tejido presente en el tejido guayú. Cuando hablamos de sus consecuencias o algoritmos, lo conectamos con el orden en que se sigue la realidad de las actividades conectadas con su comunidad o con su vida cotidiana. Y cuando hablamos de resolver problemas, trabajamos en situaciones cercanas al contexto. También comprendemos que el pensamiento computacional no significa que las personas deban pensar como computadores. Más bien significa utilizar estrategias organizadas para enfrentar situaciones y construir soluciones. Brent y Greg Kidd, 2012, explican que el pensamiento computacional puede desarrollarse mediante actividades creativas, colaborativas y participativas, donde los estudiantes exploren, creen y reflexionen sobre sus propios procesos de aprendizaje. Además, tuvimos muy presente la importancia de la educación intercultural. Según la UNESCO 2021, uno de los principios fundamentales de la educación es que todos los estudiantes puedan participar e integrarse desde el respeto por la diversidad y la cultura y el reconocimiento de los diferentes procesos en el aula. Esto es muy importante en el contexto guayú porque los estudiantes mantienen un fuerte vínculo con sus costumbres, su lengua, territorio y prácticas culturales. Desde la perspectiva de Watts, 2019, plantea que la interculturalidad no consiste únicamente en incluir contextos culturales o contenidos culturales dentro de la escuela, sino construir relaciones de respeto, diálogo entre otros saberes escolares y los saberes propios de las comunidades. Por esto, consideramos que la escuela no debe presentar o no debe enseñar desde un contenido ajeno a la realidad de los estudiantes. Cuando la educación se desconecta de su cultura, muchos estudiantes sienten que la escuela no tiene sentido en su vida. En cambio, cuando las actividades se reconocen y se valora su entidad cultural, los estudiantes se sienten más incluidos, participan más y muestran mayor interés por el estudio. En este sentido, Bru y Scott, 2011, plantea que la educación inclusiva debe eliminar barreras para el aprendizaje y fortalecer la participación de los estudiantes de su contexto y prácticas culturales. Desde esta mirada, nuestra propuesta busca actividades llamativas, creativas y contextualizadas, donde el pensamiento computacional ayudará a fortalecer habilidades como la lectura, el análisis, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, siempre con el diálogo de la cultura guayú. Así, el propósito no es únicamente enseñar contenidos tecnológicos, sino que los estudiantes vean la escuela como un espacio más cercano y significativo, contribuyendo a fortalecer la permanencia escolar y así disminuir el riesgo de deserción. Como plantea la UNESCO 2021, una educación pertinente y culturalmente significativa favorece el sentido de pertenencia y fortalece la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.
La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo bajo el diseño de la investigación y acción. Esto significa que no solamente observamos la problemática, sino también buscamos intervenirla y transformarla en algunas formas. La población estuvo conformada por 15 estudiantes del grado 10º, perteneciente a la cultura wayuu. Primero realizamos una fase diagnóstica, donde identificamos los factores relacionados con la desmotivación escolar y la barrera para la permanencia educativa. Esta fase se desarrolló mediante la observación. Prácticamente esta fase es muy importante porque permitió conocer y mejorar las necesidades e intereses y formar aprendizajes en los estudiantes y ahí partir en ello, diseñar una estrategia pedagógica conceptualizada, participativa, significativa para ellos. Luego desarrollamos una fase de codiseño, donde construimos actividades pedagógicas articulando el pensamiento computacional y la cultura wayuu. La tercera fase fue la aplicación de estrategias pedagógicas que se organizó mediante actividades desconectadas, es decir, actividades que no dependían directamente del uso del computador o del internet. Eso fue importante porque el contexto de la sede Metsuapac no siempre se cuenta con conectividad o equipos tecnológicos suficientes. Sin embargo, eso no impidió trabajar el pensamiento computacional porque abordamos desde una forma de pensar, organizar ideas y resolver problemas. Las actividades diseñaron tomando una base de elementos cercanos en la vida de los estudiantes, como el tejido wayuu, recorrido por el territorio y las labores familiares, la organización de tareas comunitarias y la oralidad y la sustentación cotidiana en la comunidad. Cada actividad estaba dividida en 4 momentos, relacionadas con los pasos del pensamiento computacional: desconexión de problemas, identificación de patrones, abstracción y diseño del logaritmo. ¿Cómo se distribuyen las tareas dentro de las actividades comunitarias? Los estudiantes deben dividir una situación en partes pequeñas para comprender mejor los pasos, las personas, los materiales, las decisiones que estaban involucradas. En el segundo momento se llamó la identificación de patrones. Los estudiantes observaban el elemento que se repetía dentro de la situación analizada. Por ejemplo, en el tejido wayuu identificaban figuras, colores, formas y repeticiones. En los recorridos comunitarios reconocían caminos, puntos de referencia y acciones que se repetían. En las tareas familiares identificaban las rutinas, turnos y secuencias comunes. En el tercer momento se llamaba abstracción. Los estudiantes seleccionaban la información más importante y dejaban a un lado aquellos que no eran necesarios para resolver el problema, es decir, aprendían a concentrarse en lo esencial. Por ejemplo, si estaban organizando los pasos para elaborar las mochilas, no se quedaban solo en contar la historia del tejido, sino que identificaban los elementos clave, materiales, orden de los pasos, patrones y resultados finales. En el cuarto momento, llamado diseño de algoritmos, los estudiantes construían una secuencia ordenada de pasos para resolver situaciones. Allí podían escribir instrucciones, organizar tarjetas y hacer esquemas. Por ejemplo, una de las actividades consistió en relacionar los patrones de tejido wayuu con el pensamiento computacional. Primero, los estudiantes observaron un diseño con figuras tradicionales. Luego identificaron qué forma se repetía. Después, seleccionaron los elementos principales del patrón y finalmente organizaron una secuencia paso a paso para explicar cómo podían construir ese diseño. Otra actividad se enfocó en las situaciones de la vida cotidiana. Los estudiantes debían organizar las tareas comunitarias como si fuera un algoritmo. Para ello, dividían tareas paso a paso, reconocían qué acciones se repetían, identificaban los objetos más importantes. Finalmente, contribuían en una rutina ordenada para cumplir con el objetivo. También se relacionaban actividades colaborativas donde los estudiantes trabajaban en un grupo, compartían ideas, corregían errores y explicaban sus soluciones. Esto permitió fortalecer los pensamientos lógicos, sino también la comunicación y la participación en el trabajo en equipo. Durante el desarrollo de esta actividad se utilizaron recursos sencillos como tarjetas, dibujos y preguntas orientadoras. Ejemplo del contexto, relatos orales, esquemas y ejercicios grupales. Lo importante era que los estudiantes comprendieran que el pensamiento computacional no era algo lejano, sino que podían presentar actividades propias en su cultura y su vida diaria.
Esta estrategia permitió articular el área de la tecnología e informática, el pensamiento computacional con la diversidad cultural guayú, haciendo que esta actividad fuera más participativa, creativa y significativa de los estudiantes. Durante el proceso utilizamos observación participante, diario de campo, entrevista y grupo focal para registrar las experiencias y los cambios observados en los estudiantes. Finalmente, realizamos una fase de evaluación y reflexión donde analizamos los resultados obtenidos durante la implementación. Como técnica principal utilizamos la observación participante, ya que acompañamos directamente a cada una de las actividades dentro del aula, observando aspectos como participación, motivación y el trabajo colaborativo e interés y la interacción en los estudiantes durante la clase. Para registrar esta información utilizamos el diario de campo, donde consignábamos situaciones relevantes, comentarios de los estudiantes y comportamientos observados y reflexiones sobre el encuentro pedagógico. Posteriormente, para la información recolectada, fue analizada mediante procesos de triangulación. Es decir, comparamos y relacionamos la información contenida a través de diferentes técnicas y relaciona la información obtenida a través de instrumentos como el diario de campo, la observación, el grupo focal. Esto permitió constatar la percepción de los estudiantes como la observación durante las clases y fortalecer la validez de los resultados obtenidos. Los resultados mostraron cambios importantes en la participación y la motivación de los estudiantes. En primer lugar, se evidenció que los estudiantes participaron con mayor interés cuando las actividades se relacionaban con su cultura y su vida cotidiana. Esto reflejó incluso comentarios entre ellos mismos y que ya algunos estudiantes le decían a sus compañeros que no estaban asistiendo a clases y que fueran a la escuela porque estaban dando las clases chéveres. Este tipo de expresiones permitió identificar una percepción positiva hacia las actividades desarrolladas durante la implementación. También observaron mayor participación, trabajo colaborativo, disposición para compartir experiencias relacionadas con la comunidad y su cultura guayú. El resultado importante fue que los estudiantes comenzaron a percibir el área de la tecnología e informática de una manera más cercana y significativa, entendiendo que la tecnología no puede únicamente darle uso de los computadores, sino también habilidades para empezar a organizar, a crear, a resolver problemas. Finalmente, se fortalecieron habilidades relacionadas con el pensamiento computacional, como la identificación de patrones, secuencias, la resolución de problemas y la creatividad. Esto pudo observarse de manera como los estudiantes lograban reconocer repeticiones y formar dentro de los tejidos guayú. Organizar paso a paso distintas actividades cotidianas y poner soluciones frente a las situaciones planteadas durante la clase. Asimismo, muchos estudiantes comenzaron a explicar sus ideas con mayor lógica, a trabajar de forma estratégica y construir respuestas creativas relacionadas con los ejercicios y elementos culturales de su entorno. Muchas gracias. Conclusiones. Como conclusión principal podemos decir que la integración del pensamiento computacional integrada con la diversidad cultural guayú puede convertirse en una estrategia pedagógica permanente para fortalecer y motivar los aportes de la permanencia escolar. A través de esta investigación también podemos concluir que en este caso la motivación de escolar puede estar relacionada con la desconexión entre el contenido de su enseñanza en la escuela y las relaciones culturales de los estudiantes, ya que los jóvenes guayú mantienen un fuerte apego a su cultura, a su costumbre, a su lengua y a su forma de vivir cotidiana o comunitaria. También podemos concluir que el pensamiento computacional puede enseñarse desde actividades contextualizadas culturalmente y no solamente mediante computadores o herramientas digitales. Además, es importante aclarar que esta investigación se desarrolló en un tiempo relativamente corto, por lo que no podemos afirmar al 100% que la implementación del contenido contextualizado culturalmente disminuirá completamente la deserción escolar dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, sí podemos dar fe de que durante el tiempo en que se implementó la estrategia pedagógica, los estudiantes mostraron mayor interés, participaron activamente y la asistencia se mantuvo en aumento, evidenciando una actitud más positiva frente a las clases desarrolladas. Nosotras decidimos desarrollar esta estrategia desde el área de la tecnología y la informática, porque consideramos que el pensamiento computacional ofrece muchas posibilidades para articular con la cultura guayú. Sin embargo, también consideramos que en futuras investigaciones sería importante integrar este tipo de estrategias en otras áreas del conocimiento como matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, arte y entre otros, ya que esta contextualización cultural no debería limitarse únicamente a una asignatura, sino convertirse en una forma más amplia de enseñar dentro de las instituciones. Por esta razón, consideramos que sería importante continuar con esta línea de investigación durante un periodo más amplio que permita analizar a largo plazo si este tipo de estrategias pedagógicas generan cambios significativos y sosteniendo una cifra de permanencia escolar dentro de la comunidad educativa.
Otra conclusión importante es que esta investigación deja un aporte significativo para la institución educativa, ya que permite reflexionar sobre las necesidades de construir prácticas pedagógicas más contextualizadas y cercanas a la realidad de los estudiantes Wayuu. Además, la propuesta muestra que es posible articular el pensamiento computacional con los saberes ancestrales y las dinámicas comunitarias, haciendo que las clases sean más participativas, creativas, significativas para los jóvenes. Finalmente, esta investigación abrió la posibilidad de pensar nuevas estrategias educativas dentro de las instituciones, donde otras áreas del conocimiento también pueden integrarse en elementos culturales propios del contexto Wayuu. Asimismo, deja como un aporte una experiencia pedagógica que pueda servir como referencia para futuros proyectos orientados al fortalecimiento de la motivación, la participación y la permanencia escolar de los estudiantes. Muchas gracias, quedamos atentas por sus aportes y recomendaciones. Dios los bendiga grandemente.